Muy buenas amigos, hoy volvemos con otro vídeo. Esta vez vamos a hacer el portamatrículas que salga desde la rueda, así que dentro intro. Para darle un estilo más café racer, vamos a hacer que el portamatrículas llegue por esta zona. Lo que vamos a hacer es, desde estos dos tornillos, hacer punto de anclaje y con una estructura metálica traernos la matrícula aquí. Así que vamos con ello. Ya veis cómo está esto. Quiero aprovechar este momento que acabamos de hacer la plantilla para hacer la base de lo que va a sujetar la matrícula, para decir que, macho, el 89,8% de los que ven los vídeos no están suscritos. Suscríbete, que no cuesta dinero. Venga, vamos con el vídeo. Ya tenemos la pieza hecha, así que vamos a ver cómo queda. Ya tenemos soldada la base con el final. Y aquí iría la matrícula. O sea, iría otro tubo o una chapa con el tubo detrás de refuerzo, los intermitentes de cada lado. Y aquí le vamos a hacer unos pequeños refuerzos en triángulo. No es necesario porque se ve resistente, pero estético puede quedar muy bien. Así que vamos a soldar esto, que lo he dejado para soldar con la TIG, y nada, vamos a continuar.
Ya tenemos soldado la parte superior con la TIG, como habéis visto anteriormente, y ahora lo que tenemos que hacer es colocarle este tubo para que haga soporte. Así que vamos con ello. Al tubo que va a ir transversalmente le hemos hecho un poco de bocado para que quede perfecto y tape el agujero. Así que vamos a soldar. Antes de soldar, lo que hemos hecho es un agujero aquí y otro aquí para que los cables del intermitente pasen por ahí y vayan ocultos por dentro del tubo. Ya tenemos soldado el soporte y lo hemos pulido un poco. Hemos dejado que tenga continuidad y hemos pulido un poco todas las soldaduras para que se vea más fina. Así que vamos a ver cómo queda. Lo que vamos a hacer ahora es darle un toque más resistente con tirantes de lado a lado, que yo creo que le puede dar un look chulo. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. Tenemos fabricado este útil para con una varilla hacerle la forma y se quede como lo queremos. Así que soplete y a por ello. Y así quedaría la forma. Vamos a ver cómo lo acoplamos. Haciendo unos ajustes hemos ido estirando un poco para dar mejor la forma, y yo creo que así se puede quedar bien. No sé si poner aquí otro, pero bueno, ahora al final lo veremos. Así que voy a soldar eso y vemos cómo queda. Ya tenemos soldadas las varillas que hacen la forma de los triángulos, que se supone que da rigidez. Lo que pasa es que a esto no es necesario, no hace mucha fuerza. Y nada, quería aprovechar este ratito para decir que seguidme en Instagram, lo dejo abajo en la cajita de la descripción, porque ahí voy subiendo día a día lo que voy haciendo, y por si queréis estar enterados. Así que, ¿queréis ver cómo ha quedado? Mirad. La verdad que para ser la primera vez que lo hago, no sé, no me ha quedado mal del todo. Y le da un aire, no sé, a mí me gusta bastante. Así que vamos a hacer la placa en la que va a ir la matrícula y los intermitentes, y luego a pintar. Vamos allá. He pensado en este diseño para luego doblar esto y que vean aquí los intermitentes. Esto va a ir un poco más chiquitito. Aquí que vaya el catadióptico, ya que mi intención es homologar, y aquí la matrícula. Así que vamos a cortar esto en chapa y a ver cómo queda. Pues ya lo tenemos en chapa. Así que vamos a ajustar, soldamos por atrás, doblamos las peletinas para los intermitentes y vemos cómo queda. Bueno amigos, ya tenemos la chapa soldada. Hemos hecho los agujeros de los lados donde van a ir los intermitentes,
hemos metido el cableado por dentro del tubo. Aquí salen. Y nada, ya solamente quedaría pintar, poner la matrícula, los catadiópticos, los intermitentes y a ver cómo está. Vamos a pintarla. Bueno, gente, ya lo tenemos. Faltaría conectar los cables, pero eso lo dejo para el próximo vídeo. Os dejo con la intriga para ver los intermitentes. Y sin más, pues nada, enseñar los resultados.